El ejército imperial japonés versus la marina imperial japonesa. Una historia de rivalidad y disfunción. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés enfrentó a un enemigo más astuto que cualquiera de sus adversarios. Un oponente con el que llevaban luchando más de una década antes de que la guerra comenzara, la Marina Imperial Japonesa. Este enfrentamiento marcó uno de los peores casos de rivalidad entre ramas militares que el mundo moderno haya conocido. El ejército imperial japonés, IJA, y la Marina Imperial Japonesa, IJON, se despreciaban mutuamente hasta tal punto que su enemistad comprometió seriamente el esfuerzo bélico de Japón. Pero, ¿cómo llegó esta rivalidad a tal nivel de toxicidad? Como siempre, las raíces del problema se hunden profundamente en la historia. Un ascenso meteórico y las semillas del conflicto. Japón pasó de ser una sociedad feudal aislada a convertirse en una potencia hegemónica en la región Asia-Pacífico en las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. La victoria aplastante contra Rusia en la guerra ruso-japonesa convirtió a la IJN en la fuerza naval dominante del Pacífico. Por su parte, el IJA demostró su capacidad durante la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Civil Rusa, luchando contra los bolcheviques como parte de una coalición internacional. Ambas ramas militares entendieron su potencial para expandir el alcance internacional de Japón. Sin embargo, Japón era una sociedad industrial joven y un país insular con recursos limitados, sin las vastas tierras para expansión como Estados Unidos, ni los territorios ricos en recursos de los imperios británico y francés. La economía japonesa no tenía la capacidad de sostener las demandas de ambas fuerzas militares, lo que llevó al ejército y la marina a competir ferozmente por una mayor parte del presupuesto militar. En la mayoría de los países, cuando las fuerzas armadas no pueden resolver disputas presupuestarias, el gobierno civil interviene. Pero en Japón, el gobierno civil tenía sus propios problemas estructurales: el dominio económico de los zaibatsu y su impacto político. La economía japonesa estaba dominada por los zaibatsu, conglomerados empresariales familiares que operaban como mini-economías nacionales, controlando bancos centrales, fábricas y cadenas de suministro. Japón tenía 4 grandes zaibatsu, divididos en su apoyo político: 2 alineados con el ejército y 2 con la marina. Esta rivalidad empresarial se reflejaba directamente en la política militar. Ambas ramas militares aseguraron influencia política al ocupar puestos en el gabinete japonés, donde sus ministros tenían poder de veto sobre cualquier legislación. Estos ministros no podían ser removidos de su cargo y solo respondían al emperador, lo que les daba un control efectivo sobre las políticas nacionales. Esto creó una situación caótica, donde la única solución era que el ejército y la marina alinearan sus objetivos estratégicos. Direcciones opuestas. El origen de las disputas estratégicas. Aunque tanto el ejército como la marina necesitaban asegurar acceso a recursos naturales y mercados cautivos para los productos japoneses, cada rama tenía visiones completamente diferentes. La marina favorecía un avance hacia el sur, buscando capturar las colonias europeas en Asia, especialmente Java, por sus recursos. Para ellos, el principal enemigo era Estados Unidos. El ejército, en cambio, estaba enfocado en aprovechar el caos en China y Rusia para invadir Manchuria y Siberia. Sus principales enemigos eran los chinos y los soviéticos, y veían a Estados Unidos como una preocupación secundaria. Mientras las dos ramas discutían, la Gran Depresión agravó aún más las tensiones. Los ministros militares conservadores forzaron al gobierno democrático a adoptar políticas ultranacionalistas, y el país comenzó a tambalearse hacia una crisis. Asesinatos y golpes de Estado. Una crisis política en aumento. En 1930, Japón ratificó el Tratado Naval de Londres, que limitaba el número de acorazados que podían tener. Esto enfureció a la marina,
y un ultranacionalista alineado con ellos asesinó al primer ministro como represalia. El ejército respondió con 2 intentos de golpe de Estado en 1931, ambos descubiertos por la policía secreta, aunque los líderes no fueron castigados. Para fortalecer su posición, el ejército fabricó un ataque terrorista en Manchuria e invadió la región sin permiso del gobierno, administrándola como una colonia militar. En respuesta, 11 oficiales navales asesinaron al primer ministro en 1932 y atacaron las residencias de otros políticos alineados con el ejército. En 1936, un golpe respaldado por 3 regimientos del ejército intentó nuevamente asesinar al primer ministro. Aunque fallaron, mataron a 2 ex primer ministros, elevando el total de primer ministros asesinados a 4. La Marina, lista para intervenir, amenazó con bombardear al ejército desde el puerto. Solo la intervención directa del emperador evitó un enfrentamiento total. Una disfunción que persistió en tiempos de guerra. La rivalidad no disminuyó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ambas ramas acordaron dividir sus responsabilidades. El ejército controlaba todo lo que sucedía en tierra y la marina todo lo que ocurría en el mar. Sin embargo, cada una tenía sus propias fuerzas aéreas, regimientos de paracaidistas y equipos de apoyo, lo que duplicaba esfuerzos y fomentaba aún más la descoordinación. Esta disfunción quedó patente en la incapacidad japonesa para interceptar bombarderos estadounidenses. Mientras el ejército argumentaba que los bombarderos sobrevolaban el océano, un problema de la marina, esta última insistía en que los objetivos eran terrestres, un problema del ejército. Esta falta de cooperación hizo que los comandantes de cazas no compartieran inteligencia, lo que dificultaba el despliegue efectivo de aviones para defender Japón. Ejemplos de descoordinación extrema. Durante la campaña de Guadalcanal en 1943, el ejército dependía de la marina para el reabastecimiento. Sin embargo, el transporte era extremadamente ineficiente. La marina arrojaba los suministros al mar en tambores de acero, obligando a los soldados a nadar para recuperarlos, lo que resultaba en la pérdida de 3/4 partes de las raciones y municiones críticas. Cuando las pérdidas de la marina aumentaron, retiraron sus fuerzas sin informar al ejército, dejando a 36.000 soldados aislados. Más de 25.000 murieron de hambre antes de que llegara la orden de evacuación. El ejemplo más trágico de esta rivalidad fue el hundimiento del acorazado Yamato en 1945. Con el dominio aéreo perdido, el ejército presionó al emperador para que la marina actuara durante la invasión de Okinawa. La marina, en una misión suicida para salvar su honor, envió al Yamato, que fue hundido por ataques aéreos aliados. Conclusión. Una nación dividida pierde la guerra. Cuando Japón se rindió, el ejército y la marina discutieron sobre quién había perdido la guerra. Sin embargo, al final, ninguno ganó. La historia de esta rivalidad es un recordatorio de cómo la descoordinación y las disputas internas pueden socavar incluso el esfuerzo más ambicioso. ¿Qué opinas? ¿Crees que esta rivalidad explica los problemas de abastecimiento del ejército en el Pacífico? ¿Qué habría pasado si una sola facción hubiera controlado el gobierno? ¿El emperador evitó una guerra civil interna entre las fuerzas? Comparte tus pensamientos.